Bueno, efectivamente, como bien me anunciaron, yo pertenezco al sector público, yo represento a la Autoridad de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Difícil porque acá está. Decía que pertenezco a la Autoridad de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina, como país federal, tiene un Ministerio de Trabajo de la Nación y después cada una de las provincias, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene su propia autoridad. Ello implica que las responsabilidades que nosotros tenemos tienen que ver con el manejo de las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, la cuestión del empleo en forma general, tanto el análisis como las políticas activas de empleo que se puedan ir realizando del sector del Estado y la intermediación laboral en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con la protección del trabajo en cuanto a la inspección y la sanción posterior. Entonces, cuando a mí me hacen el planteo de poder pensar y hacer este ejercicio de pensar cuáles serían los próximos trabajos o cuál sería el futuro del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, también me tengo que plantear, que es algo que nos planteamos todos los días, cómo nosotros nos vamos ayornando también a esas nuevas formas de trabajo. Nadie desconoce que el trabajo es parte constitutiva absolutamente importante de nuestras vidas, que lleva muchísimo tiempo, que aún cuando uno intenta conciliar la vida familiar, la vida laboral, las expectativas, los hobbies, los deseos y un montón de situaciones, el trabajo sigue ocupando gran parte de esto. De hecho, yo me considero entre los muchos que nos sentimos muy felices dentro del trabajo y dentro de lo que desarrollamos. Por lo tanto, también entrar con nuevas formas y después tener que fiscalizar esas nuevas formas se va haciendo más complejo, porque va cambiando, pero va cambiando a un ritmo muy vertiginoso. No sé si esto lo puedo cambiar desde acá. ¿Será? Traje algunas estadísticas para que tengamos, para aquellos que no tienen claro, pero vamos a hacer muy rápido para no ser aburridos. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 2,5 millones de trabajadores, casi 3, dependiendo las épocas del año y dependiendo las actividades que tengan. Tiene una población económicamente activa de 1,5 millones, de los cuales 1.300.000 son trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y después 1.100.000, 1.200.000 entran todos los días, lo cual tiene también su complejidad de movilidad, digamos, ¿no? Y esta complejidad de movilidad, de entrar y salir de la ciudad, implica también una cantidad de accidentes de trabajo y una cantidad de situaciones y una cantidad de perjuicios para el trabajador que son muy complejas. Hoy, bueno, esto se me pasa solo. Hoy en las ciudades en el mundo tienden a reunir una gran parte de la... No lo toco más. Una gran parte de la población, y estamos esperando que para el 2050 7 de cada 10 personas vivan en ciudades, y 7 de cada 10 personas que viven en ciudades van a tener una complejidad laboral propia de la ciudad. Las ciudades y el mundo laboral en las ciudades hoy está impactado por 3 temas. Las nuevas tecnologías, como bien ustedes vienen conversando, el medio ambiente y la conciencia que se empezó a tener sobre esto, y por supuesto la regulación del Estado y las nuevas políticas que tienen que ver con esto. Con respecto a las nuevas tecnologías, un poco lo que ustedes venían desarrollando en ese sentido, que ahora vamos a entrar un poco más, lo de la sociedad de la información y demás. Con respecto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, la Ciudad de Buenos Aires ha intentado, no sé ni dónde estoy acá, ha intentado trabajar en un plan de movilidad sustentable, por eso es que en todo el país nosotros estamos viendo que a partir del 2012 hay 2 millones de bicicletas vendidas. Este plan de movilidad fue cambiando un poco la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron 30 kilómetros de ciclovía que ustedes han podido ver si han recorrido la ciudad, y esto generó 4.000 puestos de trabajo nuevos. Hay trabajos en la ciudad que se fueron perdiendo, y hay trabajos que se fueron ganando, y hay trabajos que fueron mutando de uno a otro. Cuando pensaba en esta charla, también pensaba que aquellos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires se nos denomina como porteños, con lo cual quiere decir que nosotros tenemos una fuerte relación con el puerto, o teníamos una fuerte relación con el puerto, porque hoy, si bien la Ciudad de Buenos Aires es exportadora de servicios, no salen por el puerto, sino que salen por nuevas tecnologías.
Ustedes fíjense lo que aumentó desde el 2007 al 2012 la cantidad de viajes, esto se me va, en bicicleta, digamos, viajes diarios en bicicleta. Y eso empieza también a modificar algunas cuestiones de cómo se trabaja. También tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Digamos, cuando uno empieza a tener este plan donde empieza a cuidar el medio ambiente y como parte del medio ambiente empieza a cuidar al trabajador, también se bajan accidentes laborales y se colabora en la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, hay un dato muy interesante: Venecia es una de las ciudades con menor índice de infartos o de accidentes cardiovasculares, y esto tiene que ver por la propia dinámica de Venecia. Es importante que cada uno vaya caminando, porque es caro moverse en el Vaporetto, entonces se camina mucho más que en otras ciudades y eso baja incidentes o accidentes. Y lo mismo pasa cuando uno empieza a utilizar este tipo de transportes o empieza a utilizar el caminar por las zonas del microcentro que empezaron a ser peatonales. Y un poco también esto va con esa tendencia. Con respecto al cuidado del medio ambiente, hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la basura, digamos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires empezamos a tener una campaña muy fuerte con el reciclado. La Ciudad de Buenos Aires genera 6.000 toneladas diarias de basura y estamos en un plan para reducirlas. Es muy importante que nosotros, desde cada una de las actividades, tanto del ámbito laboral como del ámbito domiciliario, pongamos conciencia en esta situación, y esto también fue generando nuevos empleos y nuevas oportunidades de trabajo en ese sector. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que no solamente en el sector de la tecnología se generan nuevos trabajos, sino que el sector medioambiental y la responsabilidad de las empresas con respecto al medio ambiente está generando nuevos puestos de trabajo o nuevas formas de trabajo. No importa si es un puesto más o un puesto menos, que de hecho se generan porque se generaron 2.000 empleos nuevos, digamos, pero que lo importante es que el empleo va cambiando en ese sentido. Hay una tendencia mundial, hoy en el mundo del trabajo se empieza a hablar de lo que se denominan empleos verdes, que son aquellos empleos con conciencia ecológica, ¿no? Con sustentabilidad ecológica. Hoy se habla en el mundo que una empresa, para que realmente dé empleos de calidad, tiene que ser sustentable desde lo económico, pero también sustentable desde lo ambiental. Y esto verdaderamente la tecnología o todo el desarrollo tecnológico también lo va ayudando. El tema de las cooperativas de trabajo con los 4.500 recuperadores urbanos también es muy interesante. Yo estuve a mitad de año en Brasil estudiando lo que se denominan economía social solidaria, que es una forma de generar nuevos empleos, y esto también se está desarrollando sobre todo en los países africanos y en los países en subdesarrollo, de cómo poder generar sinergia entre distintos trabajadores que puedan constituirse en alguna forma societaria, que por ejemplo podrían ser una cooperativa, pero que podría ser alguna otra forma societaria, constituirse en los propios jefes o dueños de ese emprendimiento, hacerlo sustentable económicamente y que aporte en distintos ámbitos. Mayormente se aporta en el ámbito ecológico y hay muchas cooperativas que empiezan a organizarse en el tema del reciclado. Por ejemplo, uno de los datos que nosotros veíamos, cuando hacen la recuperación del plástico, se recupera todo el plástico, se separa lo que es los distintos tipos de basura, plástico por un lado, metal por el otro y demás, pero el plástico se vendía como una sola cosa a granel. Cuando se constituyen en cooperativas y se lo forma y se le da algún tipo de tecnología para poder hacer esta separación y algún tipo de instrucción con respecto a esto, empiezan a separar en distintos tipos de plásticos y no todo el plástico tiene el mismo valor. Entonces aumenta notablemente la ganancia de esa cooperativa por el simple hecho de poder separarlo y poder comercializarlo de alguna manera un poco más técnica. Les decía que no solamente el tema del impacto ambiental, sino el tema también de la sociedad de la información, y para eso el Estado también tiene que generar espacios amigables, se mueve solo, espacios amigables para que haya una democratización también de este tipo de servicios. Es muy difícil encarar el teletrabajo, es muy difícil compartir todo lo que es la nueva tecnología cuando hay sectores de la ciudad que están muy retrasados con respecto a otro, y la ciudad de Buenos Aires tiene una columna que separa norte y sur, digamos, ¿no?
Decía Borges que nadie puede desconocer que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Y eso todavía, a pesar de todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, sigue existiendo esa brecha que separa la ciudad de Buenos Aires entre norte y sur. Fuertemente nosotros tratamos, y fíjense que gráficamente entre este y oeste también vemos una diferencia de conectividades de Wi-Fi gratuitas y demás, distintos centros de conectividades con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos generar una igualdad dentro de la ciudad para que todos puedan trabajar, porque si no, yo podría mandar a teletrabajar a algunos trabajadores que viven en la zona norte, pero no podría mandar a teletrabajar a otros trabajadores que viven en la zona sur, porque no estarían en las mismas condiciones. Ahora me pasa. Con respecto al teletrabajo, que es un tema que ustedes, vamos para atrás, que ustedes han venido charlando y demás, es un tema que a nosotros nos interesa, sobre todo desde el punto de vista regulatorio. Incluso nosotros lo hemos pensado para el sector público, y por ahí acá viene un poco la pregunta. El sector público es un sector bastante más complejo y bastante más arcaico, si se quiere, a pesar de que este es un lugar público y esto es una oficina pública, pero este es un lugar especial, ¿no? Todavía sigue habiendo algunas cuestiones que se llevan en papel, es muy difícil, si bien hay una modernización del Estado y la Ciudad de Buenos Aires es pionera en ese sentido, digamos, todavía hay algunas cuestiones, sobre todo los recursos humanos, que cuesta ir adaptándolos a esto. Pero nosotros hicimos el intento de ver qué pasaba si se podían hacer algunos trabajos de teletrabajo con el sector público. Bueno, hay alguna cuestión de normas regulatorias que esto lo estarían impidiendo porque no es lo mismo trabajar en un presupuesto o en una planificación o en un diseño de algún material que llevarse un expediente que tiene documentación. Y cómo trabajar esto y cómo ver si nosotros esto lo podemos escanear y cómo esto puede tener legalidad. Por ahí, dentro de poco tiempo, nosotros pudimos superar alguna de esas trabas y poder decir que el sector público también puede tomar estas cuestiones de teletrabajo. Entonces, el tema del teletrabajo que ustedes venían viendo realmente es un tema muy interesante. Trae aparejado desde el punto de vista de la autoridad de trabajo, decir, bueno, ¿y cómo lo fiscalizamos? Yo cómo fiscalizo que alguien que esté trabajando en su casa cumple con todas las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Porque usted puede trabajar en la oficina, en el jardín, en la pileta, en el hotel, como planteabas vos, digamos, y está muy bien y uno se siente relajado y por ahí hasta produce más, pero la silla no es ergonómica. Y esto puede traer una lesión. O la luz no es la que debería utilizar, porque a mí me gusta mi escritorio y tengo una lámpara muy linda, pero no es la que mejor me viene. O si tuviera que hacer alguna otra actividad. ¿Y qué pasa con el trabajo domiciliario? No solamente con el trabajo a través de una computadora, sino aquel que es manual en las casas. ¿Cómo hago yo para que alguien que tiene un taller de costura o un taller de marroquinería en su casa cumpla con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Es realmente complejo. Y es realmente complejo el tema de supervisarlo por parte del Estado, porque hay una cuestión de derechos individuales. Porque yo no me puedo meter en una empresa, pero no me puedo meter en la casa de alguien. Entonces el teletrabajo, desde el punto de vista de la administración del trabajo, lo que requiere es una formación muy amplia del teletrabajador, que él tenga conciencia de este tipo de enfermedades profesionales y de este tipo de cuestiones. Lo mismo va a pasar con el freelancer. Esto es un poco un cuadro, quiero ir rápido en algunos temas para no aburrirlos, pero sin que se me pase esto del teletrabajo, me parece interesante. En la Ciudad de Buenos Aires, el que teletrabaja, el 51% deja usar su propio auto ese día. Y solamente en el 32% se lo debe prestar a la mujer o a la hija o al marido o a quien corresponda, digamos, ¿no? Pero, o sea, quitamos una cantidad de vehículos que por el otro lado están polucionando y están trayendo uno de los 4 principales problemas de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tráfico. Los que eligen, digamos, el teletrabajo lo están eligiendo, yo diría mayormente por una cuestión de conciliar la vida familiar, ¿no?, con la vida laboral. Esta conciliación laboral, que también es un tema que empieza a ser recurrente en el mundo del trabajo y que se empieza a trabajar en la OIT, es un tema que nosotros vamos a empezar a ver para cuando planteamos cómo van a ser los trabajos del futuro. El trabajo del futuro es un trabajo que concilie lo familiar con lo laboral. El trabajo del futuro es un trabajo que le permita a la gente hacer algunas otras cosas
y no estar todo el día pensando en el trabajo y haber dedicado todo el día en llegar a su trabajo y volver de su trabajo. El trabajo del futuro es un trabajo que va a tener regulaciones bastante estrictas con respecto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, porque los problemas que hoy traen los accidentes laborales son problemas que inmediatamente impactan en las economías de los países, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es algo que se está viendo. Con el tema de los freelancers también, digamos, uno tiende de alguna manera a pensar rápidamente en que, bueno, yo soy freelance, soy profesional o tengo mi actividad y entonces yo me manejo mis tiempos. Y esto es muy interesante y sobre todo seduce mucho a la generación X, este concepto de tener tu tiempo, de manejar tus horarios y demás. Pero también desde la autoridad de trabajo nosotros prendemos una luz y decimos, bueno, perfecto, pero el trabajador autónomo y freelance también tiene que tener conciencia de que hay un mañana, de que yo tengo que pensar en el futuro, de que puede haber un accidente laboral, que nadie está exento de determinadas situaciones, ya sean enfermedades culpables al trabajo o no. Entonces, hay cuestiones que nosotros debemos ir previendo, porque a veces solamente en el hecho de ser freelance, lo que hago es decir, bueno, hoy me va bien, hoy facturo, hoy vivo, hoy me siento fuerte, hoy tengo todas mis capacidades, pero ¿y si pasa algo en el medio? ¿Qué hace el Estado con eso? Entonces, hay que tener también todo un sistema de contención social con respecto a eso. Así como las relaciones del trabajo han cambiado, y sin perjuicio de que todavía no logramos adaptarnos, también las relaciones de la cuestión de la seguridad social va cambiando y también debemos ir aceptando estos cambios en ese sentido y pensándolos en ese sentido. Con respecto a trabajar en la nube, que seguramente también lo habrán charlado acá, nosotros tenemos ahora un programa que hemos firmado desde la Ciudad de Buenos Aires con Microsoft, donde hacemos incluir a una cantidad de empresas pymes con un software gratuito por 3 años para que ellos puedan interrelacionarse, trabajar en la nube, formar a empleados para que puedan utilizar este tipo de tecnologías y que se empiece a generar un mercado en ese sentido. Y esto también es muy importante, el tema de la formación. Cuando vienen nuevas tecnologías, cuando el trabajo va cambiando, nosotros tenemos que tratar de que tanto las empresas como los trabajadores se vayan adaptando a esto. Si no, hay un cambio tecnológico, pero es como que a muchos les va costando entrar. Un tema interesante con respecto a las relaciones laborales tiene que ver con los sindicatos. Nosotros en la Argentina tenemos lo que se denominan sindicatos por actividad. Es decir, están los camioneros, están los gastronómicos, están los pasteleros y así sucesivamente. Y cada uno se ocupa de los trabajadores que tienen esa actividad. Y las relaciones del trabajo tienen que ver con relaciones más industrializadas. Entonces, las discusiones entre los sindicatos y las empresas tienen que ver con estas relaciones industrializadas. Bueno, ¿cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas extras? Digamos, y no hay cuestiones de productividad en ese sentido, si bien en algunos convenios colectivos se habla. Pero ¿qué pasaría si yo digo, no, yo le voy a dar un trabajo a alguien, un empleado, no un freelance, a un empleado mío para que me lo haga? Y yo le voy a pagar por el trabajo. No importa si tarda 6 días o tarda 2 meses. Yo quiero el trabajo. Entonces, ¿cómo discuto el salario en ese sentido? Es distinto, me empieza a cambiar esta cuestión. El teletrabajador en la casa es el mismo trabajador que está en la empresa desde el punto de vista sindical. ¿Hace la misma actividad? Y también, ¿en qué categoría lo pongo? Entonces, estas cuestiones del cambio del trabajo no vienen todavía de la mano con una cuestión de cambio en las relaciones laborales. Y nos encontramos con algunos conflictos en este sentido. Cuando hay algún problema de alguna desvinculación entre un trabajador y la empresa, digamos, ¿cómo mido algunas cuestiones que la empresa le dio para teletrabajar? Salariales, ¿cómo lo mido después en una indemnización? Bueno, son conflictos nuevos, las relaciones del trabajo son cambiantes y estos son conflictos nuevos que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos. Hay 3.000 sindicatos de nuevas asociaciones profesionales, nuevas categorías de sindicatos que están a la espera de ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por ejemplo, en la Argentina todavía no tenemos un sindicato informático
con representación gremial. Sí tenemos con simple inscripción, que es un tema técnico. El sindicato existe, pero no es la persona que puede ir a sentarse con la Cámara y discutir salarios o condiciones laborales. Puede discutir algún otro tipo de cosas. Entonces, hay una necesidad de generar también nuevos sindicatos que representen a trabajadores de nuevas actividades. Por ejemplo, se formó en el 2008 un sindicato de motoqueros. Esta actividad, digamos, del mensajero en moto, que existe, que es un nuevo trabajo que surge de unos años a esta parte, cada vez con más fuerza, se sindicalizó y formó su propio sindicato. O el tema de los call centers, o los peajes, o un montón de situaciones nuevas que van apareciendo, también por el cambio del trabajo. Puede ser que el día de mañana aparezca un sindicato de teletrabajadores. No sería algo tan ilógico pensarlo. Y que empiece a defender cuestiones propias de la actividad del teletrabajo. O de algún otro cambio que tenga que ver con alguna otra innovación tecnológica. Nosotros, por lo que estamos midiendo, digamos, y por las cuestiones que tienen que ver con la demanda de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, vemos que el sector de la ingeniería es uno de los sectores más demandados en la ciudad de Buenos Aires, y en la Argentina solamente el 40% de la necesidad de ingenieros son los que se reciben. O sea que tenemos un gran déficit en ese sentido, sobre todo los que son aplicados a la informática o a las ciencias más duras. Pero también todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías y el nuevo marketing y el desarrollo de las páginas y el desarrollo de Internet va generando nuevos empleos. Y también van generando en la ciudad de Buenos Aires nuevos conflictos y nuevos temas que debemos empezar a solucionar. El e-commerce en la Argentina, por ejemplo, 52.000 personas comercian y viven solamente del e-commerce en la ciudad de Buenos Aires, que es un montón. Solamente 52.000 personas hacen el 100% de sus ingresos en ese sentido. Por supuesto que el sector del software y servicios informáticos, al tener una ley específica que se lo declaró como industria, es realmente un generador muy importante de trabajos hoy en la ciudad de Buenos Aires. El 65% de los empleos en la ciudad de Buenos Aires están referidos a servicios. Buenos Aires es una ciudad de servicios, Buenos Aires es una ciudad que está preparada para exportar servicios y de hecho lo hace. Reuniéndonos con la gente de Microsoft, de Accenture que están acá o de IBM, te dicen, antes nosotros, por ejemplo IBM, vendíamos computadoras y ahora yo vendo contadores e ingenieros, vendo servicios. O sea, la ciudad de Buenos Aires empieza a especificar en ese sentido y como tal también tiene que empezar a tener regulaciones y empezar a vivir sus relaciones laborales con respecto a esa situación. Rápidamente, nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires una forma de acercar a las empresas con los trabajadores que están buscando trabajo, que es a través de un portal de empleo. Entonces lo que nosotros hacemos es que gratuitamente la empresa pueda cargar sus necesidades de trabajadores y los trabajadores puedan cargar gratuitamente sus datos, linkear estas situaciones por medio de un algoritmo y poder mandarle a la empresa los datos o la búsqueda que esté buscando. Paralelamente brindándole algún servicio de recursos humanos para esta selección. Esto baja casi de un mes a una terna, o sea, cuando uno necesita buscar a alguien en una terna, a 10 días aproximadamente, con lo cual disminuye el costo para las empresas y permite que alguien encuentre trabajo más rápidamente. Me voy a saltar el tema de educación, pero hay un tema muy importante con el cual a mí me gustaría cerrar y donde yo pienso que va a ir el trabajo para el futuro. En la conferencia internacional que se realizó en Ginebra este año, hubo dos grandes discusiones y hay un tema muy importante que está siendo tema central en el mundo del trabajo. Uno de los temas tiene que ver con la eliminación del trabajo esclavo y con todas las formas que esto tiene. Nosotros vivimos en un mundo donde creemos realmente que hay avances tecnológicos y que avanza fuertemente y realmente se desarrolla, pero también es un mundo que está generando muchísimas inequidades en el mundo del trabajo. Y esta inequidad que está generando en el mundo del trabajo deja a mucha gente fuera del mercado. Entonces,
los países se han desarrollado en esta última década, han crecido en esta última década, se han generado muchísimos puestos de empleo, pero se necesitan generar muchísimos puestos de empleo más. En el mundo en general, la ciudad de Buenos Aires no deja de ser parte, y la Argentina no deja de ser parte de esto. Ahora, ¿qué tipo de empleo? Y esta es la pregunta que se está haciendo el mundo del trabajo en este momento. ¿Qué tipo de empleo? No qué empleo. ¿Qué tipo de empleo necesito desarrollar? Necesito desarrollar y crear empleos decentes. Empleo decente, que por ahí para nosotros tiene otro significado, es lo que nosotros podemos llamar un empleo genuino, un empleo registrado, con derechos laborales, con cargas sociales, con pensar qué pasa si yo tengo un accidente, qué pasa cuando me jubile, digamos. El mundo necesita redistribuir a través del trabajo. Entonces, lo que yo creo que vamos a ver dentro de los próximos años es seguir con esta curva de disminución del empleo no registrado. Esto es a lo que nosotros debemos apuntar en la Argentina. Un próximo gobierno en la Argentina no puede desconocer esta situación. Nosotros tenemos que bajar. En la ciudad de Buenos Aires hay un 21%, pero en la nación argentina hay casi un 35% de empleos no registrados. Empleos que están en la economía informal y debemos pasarlos a la economía formal, en cualquiera de sus formas, sea freelancer, sea teletrabajador, trabaje con tecnología o haga un trabajo manual, pero empleo registrado y empleo decente. Esto es lo que va a hacer el futuro del mundo del trabajo, donde todo el mundo está trabajando en ese sentido. Hay inequidades muy fuertes y uno se asombra cuando escucha ejemplos de otros países y piensa que hay situaciones que se han terminado, digamos, pero son 5 millones de accidentes de trabajo por año tienen en la India, de los cuales muchísimos mortales solamente en el tema de la construcción. Claro, son un montón de millones, pero igual 5 millones es mucha gente. Nosotros seguimos teniendo un índice de actividad muy alto. Nosotros tenemos todavía industrias en la ciudad de Buenos Aires que superan el 50% de la informalidad laboral, como puede ser la construcción. Y eso también es un cambio de cultura de las empresas, es un cambio de cultura de los empleadores y también tiene que ser un cambio de cultura de los gobiernos que más fuertemente tienen que ponerse a la inspección. Vamos a ir a un mundo donde el Estado va a tener muchísima injerencia en este sentido y donde el compromiso con el trabajo y con el trabajo registrado va a ser muy fuerte. Hubo una anécdota que me pasó este año que me resultó, porque hay cuestiones que uno escucha de otros países que le resultan inverosímiles. En la Argentina salió una ley el año pasado, y es también un tema que cambia el mundo del trabajo, donde se dispone que si hay un chico trabajando, y entendiendo el trabajo infantil, aquel que trabaja por debajo de los 16 años, con alguna excepción del trabajo infantil artístico, quien lo hace trabajar es penalmente responsable. Y esta cuestión cambia hasta culturalmente. Porque a veces cuando nosotros nos juntamos, incluso en mi caso, o con gente mucho mayor, cree como una virtud haber empezado a trabajar de chico. Y esto en realidad termina siendo hoy un disvalor, porque el chico tiene que formarse, tiene que jugar, tiene que desarrollarse y después tiene que entrar en el mundo del trabajo. Ahora hay otros países, por ejemplo, les cuento la anécdota esta del OIT, y termino para no aburrirlos, donde le plantean una queja en la OIT a Níger y le dicen que hay un gran abuso porque hay una gran cantidad de chicos que están trabajando. Y entonces el representante de Níger dice, el 80% de nuestra población tiene menos de 15 años. Y el 95% de los chicos entre 5 y 15 años trabajan. ¿Saben qué? Nosotros no podemos hacer que los chicos no trabajen. Le hacen una queja a Arabia. De esto lo cuento solamente anecdótico, puede ser cualquier otro país, en este caso le hacían a ellos. Y ellos tienen el problema que son una sociedad muy desarrollada desde lo económico. Entonces, cuando le plantean esta situación, dicen, bueno, nosotros lo que pasa no podemos cambiarlo. O sea, todavía en el mundo están pasando estas desigualdades. En la propia ciudad de Buenos Aires, nosotros nos encontramos con gente trabajando en algunos talleres textiles, por ejemplo, que están en condiciones infrahumanas. Y tenemos que terminar con esta desigualdad. Tenemos que terminar con esta desigualdad, porque si generamos una gran cantidad de trabajadores excluidos, es muy difícil desarrollarse, por más que la tecnología se desarrolle.
Y tenemos la tecnología, las ganas, la fuerza para poder cambiar esto. Hoy se puede hacer, se puede redistribuir de otra manera. Por eso digo que el mundo va a ir hacia esto. Y reforzando el tema del medio ambiente, quiero transmitirle las palabras de un profesor alemán que en el último Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo en Frankfurt este año dice que el problema del medio ambiente está dado también por la velocidad con que están sucediendo las cosas en esta época posmoderna. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando antes uno excavaba un pozo de petróleo y generaba un desastre medioambiental, esa persona, esa generación, no vivía las consecuencias, las vivían las generaciones posteriores. Hoy, en la inmediatez que nosotros vivimos, también vivimos las consecuencias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, también por una cuestión de egoísmo, de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. Y es muy importante que transmitamos al mundo del trabajo esta necesidad de tener conciencia medioambiental, de tener conciencia con los trabajadores y de tener conciencia medioambiental. Bueno, por ahí fue muy político, pero a eso me dedico. Muchísimas gracias.